Te damos gracias, Señor. Gracias por este momento, por esta reunión. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo, que todo lo llenas y que estás en esta noche, Señor, avivando tu obra en medio de los tiempos, en medio de tu pueblo, hazla conocer, Señor. Gracias, gracias por este momento en que estamos, Señor, delante de ti para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que ha podido llegar. Te pido por aquellos que se han quedado en sus hogares o por algún impedimento, una situación, tu Espíritu Santo los esté tocando. Señor, que en esta noche podamos recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos espirituales, Señor, y reposamos en ti. Dejamos de lado toda preocupación y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para estar atento a tu voz. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Buenas noches, hermanos. Que el Señor los bendiga. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Y Él confirma su palabra. Y estaba escuchando cada alabanza desde la oración de la apertura. El Espíritu Santo ha estado hablando porque uno dice, Señor, ¿qué voy a compartir a mis hermanos? Bueno, Él estuvo ya adelantando. Y vamos a leer en 1 Corintios, abrir la palabra de Dios, la bendita, siempre viva y eficaz palabra de Dios, esa espada de doble filo que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, hasta partir el interior. ¿Vieron cuando uno le toca y dice, ay, me llegó hasta lo profundo de mi ser? Bueno, así es la palabra de Dios. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios todos los días. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9 en adelante. Y mientras le voy contando que todos sabemos que el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? Muchas veces lo hemos tenido como fuerza, pero sabemos que el Espíritu Santo es una persona. Y el Espíritu Santo tiene emociones, y también tiene voluntad, y también tiene sentimientos, ¿no? Y a veces lo podemos contristar al Espíritu Santo, lo podemos entristecer, como dice su palabra, ¿no? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, dice en Efesios, ¿no? Con el cual fuiste sellado. También se puede ofender, ¿no? Porque muchas veces con hacer cosas que no están bien lo vamos apagando, lo vamos ofendiendo, ¿no? Dice, cuando son reiteradas las tristezas, el Espíritu Santo se va apagando y se siente agraviado. Pero también el Espíritu Santo nos anhela celosamente. En Santiago 4:5 dice, ¿qué piensa que la Escritura dice en vano? El Espíritu que les ha hecho mover en nosotros nos anhela celosamente. Si yo rogaré al Padre, os dará otro consolador, decía Jesús en Juan 14:16, para que esté con vosotros para siempre, ¿no? Y hoy lo que vamos a compartir tiene que ver con esto, con la llenura, con la plenitud del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? Y vamos a leer entonces en 1 Corintios 2:9. ¿Ya lo tienen, hermano? Dice así, antes bien como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿no? Tremendo, el Espíritu Santo de Dios que todo lo escudriña hasta lo profundo de Dios.
Y bueno, lo que hoy le quería compartir, hermano, esta noche, que la Biblia está llena de símbolos por medio de los cuales el Espíritu Santo se revela a nuestras vidas, ¿no? Esos símbolos que muchas veces Dios, en su misericordia, muchas veces han sido hasta visuales, se han visto, ¿sí? Y los hemos podido ver, o lo han podido ver en su momento los discípulos, ¿no? Y dice que así, cada vez que nosotros tenemos la posibilidad de conocer el Espíritu Santo y de ver cómo trabaja y cómo opera, vamos anhelando su presencia. Porque lo que no conocemos es como, bueno, sí, pero cuando conocemos el Espíritu Santo de Dios, cómo trabaja, cómo es su persona, cómo ha sido derramado en este tiempo para que trabaje con nosotros, ¿no? Para la consejería. Porque uno dice, bueno, pero ay, ojalá yo hubiese conocido a Jesús, hubiese caminado con Él. Claro que sí, hermoso estar con el Señor. Pero el Señor que dijo, es necesario que yo me vaya para que envíe el Consolador, el Espíritu de verdad, el que los guía a toda verdad. Fíjense qué importante que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, el que nos guía, si tenemos que tomar una decisión, si estamos angustiados, ¿no? Para nos consuela, el Paracleto es ese amigo, ¿vieron? Muchas veces no sé si han visto alguna carrera o algo que alguien por ahí y viene y alguien lo levanta y lo lleva, bueno, así está el Espíritu Santo con nosotros, ¿no? Hoy en día no estamos solos. Puede que nosotros no lo veamos físicamente, o sí, porque muchas veces el Señor se manifiesta, como dije hoy. Pero hay símbolos que les quería compartir el Espíritu Santo. Y el primero que les quería compartir de este símbolo es de el agua. No sé si acá mi ayudante puede poner el agua, ¿no? Primero hay unas gotas, ahí está. No sé si lo pueden ver. Dice, el agua es indispensable para la vida. Nuestro cuerpo, ¿sí?, tiene el 70% agua. Así también el nivel, el porcentaje de agua en la tierra es más o menos lo mismo, de 70%, 60, 70%. Sin agua no habría vida. De hecho, les cuento que el agua antiguamente se medía la riqueza de un país por la cantidad de oro o de petróleo. Hoy en día se mide la riqueza de un país por la cantidad de agua potable que hay en ese país. Fíjense qué importante el agua. De hecho, el agua se cotiza en bolsa. Pero cuando habla de los dólares, el mercado, el agua potable se cotiza en bolsa. Fíjense qué importante. Bueno, el agua, que es el Espíritu Santo, uno de los símbolos del Espíritu Santo, nos vivifica. Yo no sé si usted ha visto tierra seca o por ahí su planta se fue de vacaciones y le pide a los hijos y cuando llega están todas las plantitas así, a mí me ha pasado, toda la tierra resquebrajada. Usted le echa un poquito de agua y como esas plantitas, ¿no? Como que revive, vivifica. Uno mismo, si está que por ahí con los labios partidos, que con agua, tomar agua y todo, ¿no? El agua vivifica, así nos pasa con el agua. El agua también hace fértil un suelo, nos hace fértiles para dar fruto. Por eso el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida y nos trae esa agua. Y tremendo, porque también es como un río, como ríos de aguas vivas, ¿sí? Entonces dice, el agua es indispensable para la conservación de las vidas, porque el agua no solo nos refresca y revitaliza, lo que decíamos recién, sino que también nos lava y nos limpia. ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios, no lo busque, pero yo se lo leo. Juan 4 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No sé si está la del río, la imagen del río. Dice, mas salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, ¿sí? Y dice, ser lleno del Espíritu es ser lleno de su agua, que nos refresca, nos limpia, pero también purifica y sacia, ¿sí? Tremendo, el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Una de las maneras en las que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas es eso, purificándonos, revitalizándonos. Muchas veces estamos como secos, como apagados. Bueno, el Espíritu Santo viene como el agua, ¿sí? Viene a darnos vida, a purificarnos, a vivificarnos, a que demos frutos, ¿sí? Como dice su palabra. De su interior correrán ríos de aguas vivas.
Tremendo. Y ahora el otro símbolo del Espíritu Santo tiene que ver con el fuego. Y ahí dice en Mateo capítulo 3, del 11 al 12, dice: yo os, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, decía Juan el Bautista, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? Y vemos tremendo, porque el fuego lo que hace es purificar, hermano. Tremendo, el fuego es purificador. Para poder limpiar algo, lo pasan por fuego y ahí realmente es lo que queda, ¿no? Nos purifica, nos purifica. El fuego es un símbolo popular del Espíritu Santo. A lo largo de la Biblia, la presencia de Dios aparecía en el fuego. Fíjense, acuérdense de Moisés con la zarza ardiente. Elías con el profeta de Baal, que se reunían, ¿no?, en fuego. Y también en el aposento alto, ¿cómo descendió el Espíritu Santo? Como lengua de fuego, ¿no? Y dice que el fuego quema todo lo indeseable. Es un método de purificación. Así el Espíritu Santo consume el pecado que hay en nosotros. ¿Sí? Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12, 29. Bíblicamente el fuego es un símbolo de juicio. El Espíritu Santo emite juicio quemando todo lo que obstruye el amor y el plan de Dios. Y en los últimos tiempos la actividad del Espíritu Santo será derramarse en juicio a través del fuego. Y qué interesante, porque el fuego también provee revelación. Yo no sé si vieron esos lugares donde está todo oscuro, que uno enciende un fosforito o enciende una antorcha y que revela, muestra. Así también es fuego, ¿no? El fuego para revelación. Dice, el fuego del Espíritu Santo entra en nuestro corazón oscuro, derrama su luz, nos ayuda a comprender las profundidades de Dios. Y el fuego enciende el candelero, la antorcha que representa su palabra. Yo no sé, hermano, si no le ha pasado que por ahí está distraído y lee y busca, como que nada, ¿no? Pero de repente una palabra, hay como un fuego que se enciende, ¿no? Y de hecho uno mismo, ¿no? A veces está como apagado y cuando escucha una alabanza el Señor nos enciende, ¿no? Es un fuego que viene a nuestras vidas. Dice, el fuego nos da un celo sobrenatural, aviva el amor por Dios y sus reinos dentro de nosotros. Cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo, se enciende una pasión desbordante y contagiosa. Es como un fuego, algo que te quema, que no puedes callarte, que no puedes, ¿sí? El fuego es un símbolo de poder. Todos los motores funcionan a través de la combustión, esas chispas que necesitan. El Espíritu Santo nos proporciona el poder del cielo que potencia nuestra fe y el ministerio que nos ha sido asignado. ¿Sí? Por eso en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de su fuego, que purifica, trae revelación, nos da pasión y poder sobrenatural. ¿Sí? Y también el Espíritu Santo también es, ¿sí?, como, el aceite, el aceite. Y ahí, no sé si, pero bueno, justo es una alabanza, yo no sé si se podrá escuchar la alabanza, si se puede o no. Si es posible.
Ahí yo creo que está bien, porque lástima que no podemos seguir escuchando. Lástima que no sale el volumen. Bueno, no sé si pueden encender la luz. Bueno, es una hermosa alabanza y habla justamente del aceite. Lo que hace el aceite es lubricar. Cuando tenemos dos piezas, lo que hace el aceite justamente es evitar esa fricción. Y muchas veces cuando viene el aceite a nuestra vida también dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos algunos de los hijos van a cultivar aceite y otros no. No sé si se acuerdan las parábolas de las vírgenes, ¿sí? Eran unas insensatas y las otras prevenidas. Unas que habían ido a cultivar aceite, habían comprado aceite, que era la presencia del Espíritu Santo, mientras que las otras no. Y cuando vino el novio, el esposo al que ellos estaban esperando, no tenían aceite en sus lámparas. ¿Y qué es el aceite? Justamente el símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y dice, en los últimos tiempos la llenura del Espíritu será clave para vencer el espíritu del anticristo y su engaño. Es la unción del Espíritu la que mantendrá a su iglesia en victoria en las horas más oscuras. Y en 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conoceremos que es el último tiempo. ¿Sí? Justamente lo que hace el Espíritu Santo a través de su presencia es revelarnos cuál es la verdad, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se usaba el aceite para ungir objetos, pero también para ungir personas, para ungir reyes, ¿se acuerdan de David cuando fue ungido por Samuel? Para ungir profetas, ¿sí? Así también el Espíritu Santo unge a sus hijos, ¿no? Y esta unción que es tan necesaria, dice, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas, en 1 Juan 2:20. El aceite era necesario para dar luz al candelero y las lámparas. En los últimos tiempos habrá dos clases de cristianos, lo que decíamos hoy, los que cultivan aceite y los que no. El aceite y la intimidad de la iglesia en los últimos tiempos será lo que diferencia a aquellos que entrarán a las bodas y quienes perderán su fe. Qué importante será tener aceite en nuestras lámparas, porque desgraciadamente en los últimos tiempos viviremos tiempos, ¿sí?, donde el enemigo revele toda su maldad, pero el Espíritu Santo también sobreabunda la gracia de Cristo. Pero los que tenemos el Espíritu Santo nos vamos a ser engañados. Así que qué importante que los hijos de Dios tengamos el aceite. El aceite evita el desgaste y la rotura, dice también, lo que hablábamos hoy, y también trae sanidad. Antiguamente para una herida se ponía un aceite. De hecho, hoy también, ¿no? Muchas veces tenemos algún dolor muscular, nos colocamos un aceite, unas fricciones, ¿sí?, para hacer unos masajes. Muchas personas se ponen aceite. Y ese aceite trae sanidad. Antiguamente el pastor lo que hacía, cuando una ovejita era picada por un animal, enseguida por un chito le ponía aceite, ¿no?, para poder limpiarle las heridas, para evitar que vinieran las moscas y le depositara de esos gusanos. Le ponía ese aceite, así la resbalaba. Y así nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo también, para que el enemigo no venga a poner sus malos pensamientos en nuestras vidas, ¿no? Y nada que quiera poner pensamientos que no corresponden a los hijos de Dios. Pero también tenemos el Espíritu Santo que se presenta en nuestras vidas como la paloma, ¿sí? Ese es otro símbolo del Espíritu Santo. Y dice que la metáfora de la paloma representa un símbolo de paz. Siempre que hemos visto la paloma, ¿no?, el piquito de la paz. Y dice que cuando el Señor destruyó el mundo, lo que hizo fue largar la paloma, ¿no? Hasta que la paloma no trajo en su piquito, ahí no se sabía si estaba realmente seca o no la tierra. Y ese era el Espíritu Santo. También cuando Jesús lo bautizaron, que Juan el Bautista lo bautizó, vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y se posó sobre él y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Dice, la paloma también representa mansedumbre y humildad, ¿sí? Ahora que sale el sonido.
Bien, la paloma representa mansedumbre y templanza, ¿sí? El Señor decía, aprenda de mí que soy manso y humilde. Muchas veces dice que los hijos de Dios tenemos la paloma del Espíritu Santo. Y cuando nos enojamos, se nos vuela la paloma. Veo que dice, nos voló la paloma. Bueno, cuando estamos nosotros en plena comunión con el Espíritu Santo, su mansedumbre, ¿sí? Su templanza viene en nuestras vidas. Y es la paloma que está con nosotros, ¿sí? Dice que la paloma también es símbolo de sensibilidad. Usted sabe que la paloma tiene algo muy importante, que la paloma fija su mirada. Cuando está mirando algo, lo mira conscientemente, no es que puede mirar otras cosas, tiene como la mirada fija, ¿no? Y dice que los ojos atentamente, ahí habla en la palabra de Dios, en Cantares, tus ojos son como palomas, porque lo miraba detenidamente. Y dice que la paloma, ¿sí?, también es símbolo de sensibilidad. Nuestros ojos están puestos en Él. El Espíritu Santo es sensible. Nosotros necesitamos ser sensibles. Nuestro corazón tiene que estar sensible a la presencia de Dios. Nuestros ojos siempre firmes puestos en Él. Y David aún tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y a pesar que él había pecado y se equivocó, hizo cosas que no estaban buenas delante de Dios, él oraba y decía, Espíritu Santo, al Señor le decía, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Fíjense qué importante, cómo reconocía la importancia del Espíritu Santo de él. Por eso en el Salmo 51 hermosa esa palabra, dice, ser lleno del Espíritu es ser lleno de sensibilidad, de carácter, de paz, mansedumbre y humildad. Tremendo. Bueno, y ahora vamos a ver el Espíritu Santo como vino, ¿sí? Su palabra dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu Santo, en Efesios 5:18. Y quiero decirles que el vino lo que hace, el vino humano, apaga los sentidos. De hecho, en muchos lugares para poder manejar está la tolerancia cero, que directamente no puedes tomar ni una gota. Porque lo que hace, uno dice, no, pero a mí no me pasa nada. Bueno, no, pero sí, altera los sentidos. Ya lo que hace es que tu audición no sea la misma, tus reflejos no sean lo mismo, la vista. Y ese es el vino de este mundo, ¿no? El vino de Babilonia que le dicen. Es el espíritu humano. De hecho, ahora se utiliza mucho los chicos, los jóvenes, cuando salen a un lugar, se llama lo que era la previa. La previa es, previamente, antes de ir a una fiesta, toman bastante vino o alcohol para después ir a un lugar a la fiesta. Supuestamente algunos ya ni llegan a la fiesta porque ya de antes, ¿no? Pero lo que hace el vino de este mundo justamente es alterar los sentidos, ¿no? Y de hecho, lo que dice el Espíritu Santo, lo que nos dice de la palabra de Dios, ser sobrios. ¿Por qué? Porque la sobriedad, el estar sobrio, te hace estar alerta, estar atento, mientras que el vino te apaga. Y yo estaba leyendo que la palabra Dalila, ¿se acuerda Dalila, la mujer de Sansón? ¿Qué hacía? Siempre le daba, lo acariciaba. Y la palabra Dalila lo que significa es la que diluye. Y es cierto, muchas veces cuando se diluye la presencia de Dios, no, pero un poquito así no hay problema, un poquito de pecado, que hoy no vayas a la iglesia, que hoy no leas la palabra, que hoy no ores. Ay, tampoco hay que ser tan... No sé, una palabra que digan así, tampoco todos los días hay que vivir en la iglesia, un poquito, la que diluye, es eso, ¿no? Es diluir. ¿Qué es diluir? Cuando usted mezcla algo que es bueno y lo diluye en otra cosa, entonces ese gusto o ese olor es como que se va perdiendo. Y muchas veces los hijos de Dios, nuestra fe se diluye en las cosas de este mundo, justamente en ese otro vino. Por eso lo que dice que seamos embriagados, pero con el Espíritu Santo, porque lo que hace el Espíritu Santo de Dios, lo que hace el vino de Dios, es encender nuestros sentidos espirituales, para que podamos oír lo que Dios nos quiere decir, para que podamos ver atentamente, para que podamos estar nuestros reflejos y no estar apagados al Espíritu, sino encendidos con pasión. Por eso dice, no embriaguéis con vino en el cual hay disolución, en el cual se diluye, justamente lo que decía de Dalila, ¿no? La que te diluye, la que te hace aguado, la que te
ay, bueno, no importa, me da lo mismo, sino que te hace estar encendido. Entonces dice, la plenitud del Espíritu produce gozo y alegría en el corazón. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, nos llenamos de gozo. En su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, son más aburridos. No, no es así. Los hijos de Dios somos gozosos. No necesitamos estar tomando no para reírnos, ¿no? Estamos gozosos en el Señor. Muchas veces lloramos, sí, porque tenemos dificultades, tenemos tristeza, pero también nos gozamos en el Señor por todas las cosas que ha hecho. El vino del Espíritu Santo hace que en su realidad someta nuestro temperamento, inhibe nuestros límites, temores y vergüenza y produce una osadía inusitada. ¿Se acuerdan cuando hablaban? Dice, por ejemplo en Hechos decía, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. ¿Se acuerdan cuando levantaba? Pero estos no eran hombres del vulgo, no eran gente común, ¿cómo hablan así? ¿No? Otros decían, no, están llenos de mosto, están llenos de vino. No, no puede ser porque es la hora tercera, era como las 9 de la mañana, era muy temprano. Entonces, ¿cómo hablaban? Ellos sabían que eran hombres pescadores, hombres comunes, de repente eran valientes, hablando con una sabiduría, con una gracia. Es que habían sido llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y muchas veces hay personas que dicen, bueno, yo me tomo unos vinitos y después voy y me da coraje para hacer. Bueno, los hijos de Dios lo que hacemos, tomamos del vino de su Espíritu Santo porque nos da poder y autoridad. Uno dice, ay, ¿cómo le voy a hablar? A ver si me saca corriendo y qué le digo. Pero el Espíritu Santo nos hace personas sabias y nos hace personas valientes. Y va a llegar un momento que vamos a tener que dar cuentas y hablar con valentía, ¿no? Ya en algunos lugares hay persecución, pero sabemos que en los últimos tiempos también vamos a ser perseguidos y ya no vamos a tener la Biblia, así que qué hermanos, qué importante que memoricemos la palabra de Dios, porque cuando nos sea quitado vamos a tener que en nuestra mente y en nuestro corazón y la vamos a tener que recitar y con valentía hablar, ¿sí? Dice en Mateo 9:17, dice, para recibir el vino del Espíritu tenemos que preparar el odre. El odre era como ¿sí? Como si fuera un cuero donde se ponía el vino. Allá en Mendoza se usaba lo que se llamaba la bota, ¿no? Que era para poder, se apretaba y era un chorrito para poder tomar la bota. Y dice que ese odre tiene que ser, no puede ser viejo, porque uno no va a poner vino nuevo en un odre viejo, ¿sí? Porque si no ese vino se rompe, ese odre, y se echa a perder, y se pierde. Entonces tiene que ser así. Entonces Mateo dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, ni de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Y nosotros en este caso seríamos los odres, en donde se deposita ese vino. Su Espíritu Santo es depositado en nosotros, y nosotros somos nuevas personas. Sí, tenemos la edad que continuamos teniendo, pero somos nuevas personas, nuestro pensamiento y nuestro hombre interior se va renovando. Tenemos una nueva manera de pensar, una nueva manera de ver las cosas, una nueva forma de comunicarnos, ¿sí? Ya no nos alteramos tan fácilmente, no se nos vuela la paloma cada 5 segundos, sino que reposa en nosotros, ¿sí? Y ahí tenemos el Espíritu Santo que nos hace ser su testigo. Dice, el vino, dice, apaga tus 5 sentidos, lo que leíamos hoy. La llenura del Espíritu Santo los enciende. Ser sobrios es uno de los llamados más importantes para la iglesia de los últimos tiempos. La verdadera sobriedad espiritual es la consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice en 1 Tesalonicenses, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y en 1 Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Fíjense cómo advierte el Señor que seamos sobrios, ¿sí? Que no tomemos el vino de este mundo, por así decirlo, ¿sí? No porque nos emborrachemos, sino un poquito de televisión, un poquito de dormir, un poquito de estar como las cosas del Señor, que te dé lo mismo. No, que estemos despiertos, estemos atentos, que no durmamos, que velemos. Y dice, ser lleno del Espíritu
es ser tomado por su osadía y valentía para hacer su obra. Es mantenerte despierto en la realidad espiritual y permanecer en pie en medio de las dinámicas venideras. Así que eso es lo que quería compartir hoy, ¿sí? Cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Como agua, no sé si se puede ver, como agua. Dijimos hoy que el agua limpia, revitaliza, regenera. ¿Sí? Ahí está, poder. Como agua, las gotas de agua, esa agua que nos vivifica. Cuando estemos secos y necesitando, pedimos al Espíritu Santo que venga a nuestras vidas. También Él viene como fuego, ¿sí? Como fuego. Hermosa la presencia del Señor que nos purifica, nos anima, nos da vigor, ¿sí? Ese que nos enciende tremendamente. La presencia del Señor es como un fuego abrasador, que todo lo quema. También viene como un aceite, ¿sí? El aceite del Espíritu de Dios, que lubrica, que nos sana, que nos unge. Y también como la paloma, que es el Espíritu Santo, que nos representa la madurez, la humildad, la paz, y también la sensibilidad a las cosas de Dios. Bien, y por último, el vino, ese vino nuevo, ese vino hermoso, el vino que nos hace estar sobrios y atentos a las cosas de Dios, con todos los ojos puestos en Él, toda la sensibilidad. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y le damos gracias al Señor por su Espíritu Santo? Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia, hermoso Espíritu Santo, Paracleto, ayudador, compañero, amoroso. Gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, llenarnos de tu presencia. Gracias en esta noche, porque aprender más de ti nos hace acercarnos, nos hace entender tu obra. Oh Dios, amado Dios, gracias. Espíritu Santo, te bendecimos. Puede estar pasando y